Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para el chisme, el análisis y la pasión desenfrenada por esas historias que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento y que para muchos representan mucho más que simples compañeros de trabajo. Hoy no solo vamos a hablar de la tensión, sino que vamos a diseccionarla, a analizarla desde todos los ángulos posibles, a escarbar en los detalles más pequeños para intentar comprender qué demonios está pasando realmente. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te pongas cómodo, te prepares tu bebida favorita. Yo hoy me he preparado un buen té de jazmín, perfecto para la reflexión, y te unas a esta gran familia de telenoveleros empedernidos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y por supuesto, mucho salseo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí un día más. Su apoyo significa el mundo para mí, en serio. Cada comentario, cada like, cada suscripción me da la energía para seguir investigando y trayendo contenido que espero que disfruten. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, pero que creo yo, no se ha explorado lo suficiente: la tensión, sí, pero también la complejidad, la ambigüedad y la posible evolución de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, y que, durante un tiempo, nos hizo creer en los cuentos de hadas, pero que también nos recordó que la vida real es mucho más complicada que una telenovela. Como todos sabemos, las historias de amor en la vida real a veces tienen giros inesperados, y parece que la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción, más bien, fue la regla. Vamos a desglosar lo que sabemos, lo que se rumorea, lo que se intuye y lo que realmente podría estar pasando entre estas dos estrellas, pero no solo desde una perspectiva superficial, sino profundizando en los matices de su personalidad, sus carreras y el contexto en el que se desarrolló su relación. Prepárense porque esto se va a poner interesante y largo. Así que tomen asiento. Vamos a empezar haciendo un breve, más bien extenso repaso de su historia, para aquellos que tal vez se incorporan a la conversación, o para refrescar la memoria de los más veteranos. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada escena, con cada mirada, con cada roce accidental. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del momento. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo. Su popularidad era estratosférica. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad y, después de muchos rumores y especulaciones, alimentados, hay que decirlo, por sus constantes guiños y sonrisas cómplices, confirmaron su relación. La alegría de los fans era palpable. Se respiraba un ambiente de euforia colectiva. Fotos juntos, viajes románticos a lugares paradisíacos, declaraciones de amor tímidas pero significativas, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor de película. Una de esas historias que te hacen creer que el amor verdadero existe, que el destino puede unir a dos personas y que la felicidad es posible. Pero como en toda buena telenovela, y en la vida real, seamos honestos, la felicidad no dura para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, como pequeñas filtraciones que presagiaban una tormenta inminente. Que si ya no se les veía juntos en público, que si sus publicaciones en redes sociales estaban más frías que de costumbre, que si habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram, el apocalipsis millennial. Que si sus amigos en común se mostraban evasivos al ser interrogados, las alarmas empezaron a sonar con fuerza, como sirenas estridentes que anunciaban un naufragio. Y lamentablemente los rumores se confirmaron: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría helada para muchos, que aún soñaban con un final feliz para esta pareja de ensueño, un final digno de un cuento de hadas. Ahora, llegamos al punto central de este vídeo, el núcleo de nuestra discusión, la médula espinal de nuestro análisis: ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas forzadas, los encuentros casuales y las declaraciones ambiguas? Después de la ruptura han seguido caminos separados, al menos públicamente. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía, y también ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, generando un nuevo torbellino de rumores y especulaciones.
Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su trabajo, explorando nuevas facetas en su carrera actoral, desafiándose a sí mismo con roles más complejos y alejándose de la imagen de galán que lo catapultó a la fama, y al igual que Ande, ha sido objeto de rumores sobre su vida amorosa, aunque con menos intensidad, quizás porque la atención mediática se centra más en Ande. Pero a pesar de la distancia física, el tiempo transcurrido y las nuevas relaciones, reales o inventadas, los fans no pierden la esperanza de una reconciliación, como si estuvieran aferrados a un clavo ardiendo. Y es que la química entre Ande y Kerem es algo innegable, una fuerza magnética que los atrae inevitablemente, una energía palpable que se siente incluso a través de una pantalla. Incluso en eventos públicos donde coinciden brevemente y mantienen una distancia prudente, se puede sentir una cierta tensión en el aire. No una tensión negativa necesariamente, sino una tensión cargada de emociones reprimidas, una tensión que sugiere que todavía hay algo ahí, una conexión que no se ha roto por completo, un hilo invisible que los une a pesar de todo. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo lo que podría estar generando esta tensión, esta ambivalencia, esta incertidumbre que mantiene en vilo a los fans. Para ello vamos a sumergirnos en el terreno pantanoso de la psicología, la sociología y el análisis de la cultura pop. En primer lugar, es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas muy jóvenes, con carreras exitosas, personalidades fuertes y vidas complejas. Cuando se conocieron, estaban en un momento crucial de sus vidas, ascendiendo meteóricamente en la fama y lidiando con las presiones del éxito. Después de una relación intensa y pública, es natural que necesiten tiempo y espacio para crecer y madurar individualmente, para descubrir quiénes son realmente fuera del personaje de pareja perfecta. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras, y es posible que hayan necesitado alejarse para encontrarse a sí mismos, para redefinir sus prioridades y para construir una identidad propia que no esté definida por su relación. Además, la ruptura de una relación siempre es un proceso doloroso y complicado, un laberinto emocional lleno de callejones sin salida y trampas ocultas. Pueden haber quedado heridas sin cicatrizar, resentimientos guardados, malentendidos no resueltos o simplemente la dificultad de adaptarse a una nueva realidad, a un mundo donde ya no son Ande y Kerem, sino Ande y Kerem, dos individuos separados. Es posible que Ande y Kerem estén tratando de navegar estas emociones de la mejor manera posible, cada uno a su propio ritmo, a su manera y con sus propios recursos. Otro factor que podría estar contribuyendo a la tensión es la competencia profesional, aunque no sea una competencia abierta y declarada. Ambos son actores muy talentosos, con una gran proyección y un futuro prometedor. Es natural que exista una cierta rivalidad sana entre ellos, especialmente si están buscando los mismos roles, compitiendo por la atención del público o tratando de superar la sombra de Senkalkam. Esta competencia, aunque no sea malintencionada, puede generar cierta incomodidad y tensión en el ambiente, especialmente si se suma a las emociones no resueltas de la ruptura. Pero volviendo a la esperanza de los fans, a ese rayo de luz que ilumina la oscuridad de la ruptura, hay algunos indicios que sugieren que no todo está perdido, que la llama del amor podría volver a encenderse. En primer lugar, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa, al menos en apariencia. Se han visto interactuando en eventos públicos, se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales e incluso han intercambiado mensajes en redes sociales, aunque sean mensajes breves y formales. Esto demuestra que a pesar de todo, hay un cariño y un respeto mutuo entre ellos, una base sólida sobre la cual se podría construir una nueva relación. Además, la química entre ellos sigue siendo evidente como una chispa latente que espera el momento oportuno para explotar. Incluso en las interacciones más breves, se puede percibir una conexión especial, una mirada que dice más que 1000 palabras, un gesto sutil que revela emociones ocultas. Y como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es posible que con el tiempo, la madurez, la reflexión y el trabajo personal, Ande y Kerem puedan superar sus diferencias, perdonar sus errores y volver a encender la llama de su amor, quizás con más fuerza y madurez que antes. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, conjeturas, elucubraciones de una fanática obsesionada con las telenovelas turcas. Al final del día, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente suya, y solo ellos conocen la verdad detrás de su relación. Pero como fans, como observadores privilegiados de su historia, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Un final que demuestre que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos y que las segundas oportunidades existen.
Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones que ha generado esta situación entre los fans, porque las reacciones de los fans son un espectáculo en sí mismo, un universo paralelo lleno de teorías conspirativas, dramas exacerbados y pasiones desbordadas. Como era de esperar, la ruptura de Hande y Kerem fue recibida con tristeza, decepción, incredulidad y hasta rabia por muchos. Muchos fans se sintieron identificados con su historia de amor, veían en ellos un ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad, que el amor puede surgir en el lugar menos esperado y que la felicidad es posible. La noticia de la ruptura fue como un jarro de agua fría para ellos, un golpe duro a sus ilusiones, y se negaban a aceptar que su pareja favorita había llegado a su fin. Pero como suele suceder en estos casos, también hubo reacciones más extremas, más viscerales, más telenovelescas. Algunos fans culparon a Hande o a Kerem por la ruptura, generando debates acalorados en redes sociales, comentarios hirientes hacia ambos y hasta campañas de desprestigio. Es importante recordar que al final del día, no conocemos todos los detalles de su relación, que no somos jueces ni verdugos y que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Cada uno tiene sus razones, sus motivaciones y sus propios tiempos, y debemos respetar su privacidad y su libertad. También hubo fans que se negaron a creer en la ruptura, que viven en una realidad paralela donde Hande y Kerem siguen siendo una pareja feliz y enamorada, y que siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación, como si estuvieran esperando un milagro. Estos fans buscan constantemente señales, pistas, evidencias, migajas que confirmen sus sospechas de que Hande y Kerem todavía se aman y que están destinados a estar juntos. Organizan campañas en redes sociales, analizan cada una de sus interacciones con lupa, crean teorías conspirativas para justificar su fe en el amor eterno y se niegan a aceptar la realidad. Sea cual sea la reacción, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, con vidas reales y con problemas reales. Merecen respeto, comprensión y empatía, independientemente de lo que decidan hacer con su vida amorosa. Como fans podemos expresar nuestra opinión, nuestro apoyo, nuestra esperanza, pero siempre desde el respeto, la tolerancia y la empatía. Para finalizar este análisis exhaustivo, esta disección minuciosa de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero compartir algunas reflexiones personales, algunas ideas que han surgido a raíz de esta investigación profunda. Creo que la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas, frágiles y difíciles de mantener. La fama, la presión mediática, las expectativas del público, la juventud, la inmadurez, la falta de tiempo, la distancia, son factores que complican aún más la situación y que pueden llevar al fracaso. También creo que es importante recordar que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Lo que funcionó en un momento dado puede no funcionar en otro. Las prioridades cambian, los deseos se modifican, las necesidades evolucionan. Y está bien. Es parte del proceso de crecimiento personal, de la búsqueda de la felicidad y de la construcción de una vida plena y satisfactoria. Finalmente creo que lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Si deciden reconciliarse, genial. Seremos los primeros en celebrar su amor y en alegrarnos por su felicidad. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que tomen la decisión que les haga más felices, que les permita vivir una vida plena y satisfactoria y que les permita crecer como personas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo épico, de este análisis profundo, de esta inmersión total en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reflexionado sobre el amor, las relaciones y la fama, y que hayan compartido sus propias opiniones y experiencias. Como hemos visto, la situación es compleja, ambigua y llena de matices. Al final del día, solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten el uno por el otro y lo que quieren para su futuro. Pero como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón, un final que nos demuestre que el amor verdadero existe y que los finales felices son posibles. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí, en serio. Espero que les haya resultado interesante e informativo, entretenido y hasta inspirador. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué factores creen que están influyendo en su relación? ¿Son Team Hande, Team Kerem o Team Reconciliación?
¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan y conocer sus propias experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y mucho salseo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor y las telenovelas turcas.